Hola, bienvenida o bienvenido a esta cara B de Esto va de mujeres, el podcast donde os cuento biografías de mujeres fascinantes de la historia. Yo soy Irati González Menica y en el día de hoy no te voy a contar una biografía, sino que te voy a hacer un resumen de una explicación más larga que podrás disfrutar íntegramente si te conviertes en mecenas del podcast desde iVoox. ¿Cómo lo haces? Pues es súper fácil. Si quieres convertirte en mecenas, entras a iVoox, buscas Esto va de mujeres en el buscador y pinchas en el botón de apoyar. Y por 1,49€ al mes podrás escuchar este y el resto de episodios exclusivos, como por ejemplo todos los de la primera temporada, todos los de la segunda y los especiales que he hecho en esta tercera. En la cajita de información podrás encontrar el enlace directo. Y como verás, estoy de vez en cuando bajando la mirada, pero es porque necesito un poquito de chuleta, porque en el día de hoy vamos a hablar de un tema muy duro, un tema sensible que seguro a muchos y muchas os dé reparo hasta imaginar. Porque hoy en la cara B hablamos de la mutilación genital femenina. Lo cierto es que este tema se me ocurrió a raíz de la historia del activista de Nawal al-Saadawi, el cual os expliqué el pasado jueves en Esto va de mujeres. Te animo a escucharlo si todavía no lo has hecho. Y en el podcast os contaba que Nawal al-Saadawi fue víctima de la ablación genital femenina con tan solo 6 años. Y ese episodio la verdad que la marcó en su vida y después también sería fundamental en el desarrollo de algunos de sus libros, ya que era uno de los temas que trataba, ¿no? Lo primero con lo que me gustaría empezar es dándole un significado preciso y respondiendo la siguiente pregunta: ¿qué es la mutilación genital femenina? Pues según UNICEF, la ablación genital femenina hace referencia a todos los procedimientos que implican la extirpación total o parcial de los genitales externos de la mujer u otras lesiones en los órganos genitales femeninos con fines no médicos. Y es importante remarcar lo de fines no médicos porque esto significa que en todos los casos son procedimientos que podrían evitarse absolutamente. De hecho, hay que destacar que esta práctica se realiza en la mayoría de los casos a menores de 15 años. Entre los 5 y los 15 suelen ser la edad. La edad varía, pues depende del país, depende de la comunidad. Yo que soy una friki de la historia y de conocer el origen de absolutamente todo, cuando empecé a investigar sobre ese tema, una de las preguntas que me hice es ¿cuándo se empezó a hacer esto? ¿Quiénes fueron las primeras que sufrieron este horror? Pues la respuesta no es tan fácil ni tan precisa, pues sus orígenes no están claros. Aunque lo que no cabe duda es que es una intervención que se ha realizado durante siglos. Incluso podría ser anterior al cristianismo y al islam, es decir, anterior a las religiones. Se dice que algunas momias egipcias presentaban rasgos de mutilación genital femenina. Durante toda la historia de la extirpación de clítoris también ha habido una evolución del término, y es que al principio se denominaba circuncisión femenina. El problema vino cuando la gente empezó a confundir y entender paralelamente la circuncisión femenina con la circuncisión masculina. Y confundirlos es un error porque son procedimientos totalmente distintos con consecuencias totalmente distintas. A los hombres se les quita un pellejo que recubre sus genitales, pero la ausencia de ese pellejo no les impide disfrutar de las relaciones sexuales, es decir, siguen sintiendo placer. Sin embargo, a la mujer se le extirpa el clítoris, que es un órgano cuya función es proporcionar placer. Entonces, cuando quitas el clítoris, le quitas toda posibilidad de sentir placer a la mujer. Ya que circuncisión femenina provocaba dudas, se empezó a utilizar mutilación genital femenina, o sus siglas MGF. Pero en los 90, las comunidades y las familias que realizaban esa práctica empezaron a quejarse de que la palabra mutilación era demasiado fuerte y no representaba realmente el ritual o la tradición. Así que se buscó un sustituto un poquito, que sonara un poco más blando, ¿no? que sonara un poquito más suave. Y entonces, en vez de mutilación, pues lo cambiaron por ablación, o sea, ablación genital femenina. Y ahora que sabemos qué es y cuál es la forma correcta de referirnos a ella, vamos a conocer dónde sucede. En general, la ablación genital femenina sucede en África, con un total de 29 países donde practica la ablación genital femenina. Pero a la cabeza están Egipto, Sudán, Kenia, Nigeria y Guinea. Pero esto no solo sucede en África,
también en Asia, en lugares como India, Indonesia, Malasia, Pakistán y Sri Lanka. En Oriente Medio también hay ablación genital femenina. Hay presencia en Emiratos Árabes Unidos, Omán y el Yemen, en Irak y también en el Estado de Palestina. Y en Europa también, estaría en Georgia y en la Federación Rusa. Y por último, pasaríamos el charco y nos iríamos a América Latina, ya que en ciertas comunidades de Colombia, Panamá, Ecuador y Perú también harían mutilación genital femenina. Como os digo, no digo que todas las mujeres de estos lugares hayan sufrido la extirpación de clítoris, pero bueno, sí que hay ciertas comunidades en estos países que sí la practican, así que, bueno. Según estudios realizados por UNICEF y Naciones Unidas, más de 230 millones de mujeres y niñas han sido víctimas de esta práctica. Se estima que 68 millones de niñas serán sometidas entre 2015 y 2030 en 25 países en los que se trata de una práctica rutinaria. Vale, sí, las cifras son catastróficas y seguro que la pregunta que más te está retumbando ahora mismo es ¿pero por qué? ¿Por qué hacen esto? Bueno, pues no he encontrado ni una ni dos razones, sino 11, como diría Aitana, 11 razones o explicaciones para justificar una práctica que va en contra de los derechos humanos de las mujeres. En cada comunidad se argumenta de una manera u otra, es decir, que no es que estas 11 argumentaciones o razones sean válidas para todos los países, sino que igual hay en alguna que es por esto, por aquello, por tal. ¿Por qué? Bueno, pues vamos a ir una por una, os voy a ir comentando cuáles son. 1. Para controlar la sexualidad de la mujer. En algunas comunidades se entiende que la mujer es insaciable sexualmente por naturaleza y entonces realizar la extirpación frena esas ganas. 2. Asegura la virginidad antes del matrimonio y la fidelidad después. 3. Dicen que aumenta el placer sexual masculino. 4. Forma parte del rito de iniciación de niña a mujer. Por eso, en algunos casos, la mutilación se hace antes de que la niña tenga su primera menstruación. 5. Es un procedimiento de purificación. Nawal al-Saadawi explicaba en su libro La hija de Isis: a la circuncisión la gente la llamaba tahara, que quiere decir limpieza o purificación. 6. Por una cuestión cultural, una tradición. Como en España defender la tauromaquia, pues allí defienden la ablación de clítoris. 7. Por una cuestión de atractivo estético. Para algunas comunidades, que el genital femenino haya sufrido esta intervención hace que sea mucho más bello que al natural. 8. Existe la creencia de que es más higiénico. Esto obviamente no es cierto y de hecho a continuación os cuento las consecuencias de una extirpación de clítoris. 9. A veces por cuestiones económicas. Hay lugares donde las mujeres no reciben la herencia de sus familiares si no se hacen la mutilación. 10. Existe un factor de beneficio económico para los que lo realizan. Pueden ser las comadronas, los barberos del pueblo o incluso médicos y personas sanitarias que lo hacen. Y 11, en realidad este no es un argumento, sino más bien una aclaración, ¿vale? La ablación genital no tiene nada que ver con la religión. Ni el Islam, ni el cristianismo, ni el judaísmo aprueban esta práctica. De hecho, como os he dicho antes, originariamente es muy anterior a la creación de ninguna religión. Vale, ahora que tenemos claro los motivos, que en términos generales podríamos resumirlo por una cuestión de cultura, de tradición. Como te puedes imaginar, y como vengo diciendo anteriormente, este procedimiento supone muchos efectos nocivos para las mujeres. Las consecuencias son muy variadas en base a muchos factores durante el procedimiento. ¿Vale? Hay que tener en cuenta la salud previa de la niña, los instrumentos que se han utilizado, la experiencia de la persona que lo hace. Aún así hay efectos comunes como es el dolor agudo en la zona durante varios días, la hemorragia e infecciones que en algunos casos pueden llevar a la muerte. A largo plazo, los efectos pueden ser padecer anemia, dolor durante las relaciones sexuales, mayor riesgo de transmisión del VIH, complicaciones durante el parto y, por supuesto, graves secuelas psicológicas, ansiedad o depresión principalmente. Las que habéis escuchado el podcast de Nawal sabéis que ella es graduada en medicina, o sea, ella fue
doctora y luego principalmente escritora y activista. Y una de las mayores luchas en las que estuvo envuelta fue en ir en contra de la mutilación genital femenina. Lo denunció por todas partes del mundo. Y hay una cosa que obviamente me llama la atención en las cosas que ella dice y relata, y es que en la mayoría de los casos son mujeres adultas que también han sido víctimas de la extirpación las que continúan con el legado, porque obviamente, imaginaos, un hombre no podía acercarse a una mujer, a una niña en este caso, a una niña, a verla de piernas e interferir ahí en su... O sea, eso era como algo muy impuro, muy tabú. Entonces eran las mujeres, entre mujeres, las que hacían esta intervención en la mayoría de los casos, ¿no? Y normalmente pues eran comadronas del pueblo, por ejemplo, pero muchas veces son familiares, abuelas, madres, tías, amigas, vecinas. Estuve escuchando varios testimonios por YouTube y entre todos encontré el de Asha Ismail, que es una activista y fundadora de Save a Girl, Save a Generation, cuya misión es terminar con la ablación genital femenina. Esta mujer explicaba que fue su propia abuela la que, tras pedirle como recado que comprase un par de cuchillas a los 5 años, le hizo la intervención en su propia casa. Así lo explicaba ella hace 2 años en hora 25 de Cadena Ser. Y me manda a comprar cuchillas. Compré 2. A la vuelta estaba en la cocina de mi abuela. Es una casa de barro, el suelo de barro también. Habían cavado un agujero en el suelo. Y estaba la señora, mi madre y mi abuela. Entonces ahí es cuando me entró el pánico. Me agarra a mi abuela, me coge mis manos por detrás y abre mis piernas con las suyas. Y me ponen en el borde del agujero que habían cavado. Entonces la señora delante empieza a cortar. Y yo creo que debe haber durado muy poco, pero para mí era una eternidad. O sea, no se acababa. Mi deseo en ese momento era que se acabara, que terminara aquello. Pero bueno, lo importante ahora es preguntarse, ¿qué se está haciendo realmente para terminar con la ablación? La realidad es que en muchos países en los que a día de hoy se practica la mutilación genital femenina, se hace de forma ilegal. Es decir, realmente hay leyes que prohíben esta práctica y que organizaciones como UNICEF o Naciones Unidas trabajan en el mayor programa en contra de la mutilación genital femenina. Por ejemplo, ¿qué hacen? Pues bueno, se dedican a informar a las comunidades, hablando no solo a los ciudadanos, sino también a los grandes líderes, que son los que realmente pueden hacer algo. También instruyen a los profesionales sanitarios para tener una mayor especialización para tratar problemas derivados de la mutilación genital femenina. Sin embargo, esta ayuda no es suficiente, ya que, como se ha demostrado, la erradicación de esta práctica debe iniciarse desde dentro del sistema. Por ejemplo, cuando una madre defiende los derechos de su hija y otras la siguen, se consigue el cambio. O también se consigue cuando un líder decide alzar la voz para cuestionar o denunciar esta práctica. Y ya hemos llegado al final. Espero que te haya resultado interesante este especial acerca de la mutilación genital femenina. Yo personalmente he aprendido un montón de cosas porque no tenía ni idea de este tema, así que bueno, espero que tú también hayas aprendido cosas nuevas. Te dejo en la cajita de descripción los enlaces que he utilizado para informarme por si quieres ampliar los conocimientos. Si te ha gustado, te agradezco un montón si lo compartes y acuérdate de suscribirte para no perderte ninguno de mis vídeos. Yo me despido aquí, pero recuerda que el próximo jueves tenemos un nuevo episodio de Esto va de mujeres, con una mujer increíble. Yo creo que te va a sorprender. Así que eso es todo. Adiós y hasta la próxima.